9:14 de la mañana le damos la bienvenida acá al set de Café La Posta, Mauricio Alarcón, él es director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauri, bienvenido a Café La Posta. Dome, buen día. Buenos Un gusto días. estar siempre aquí finalmente contigo, que generalmente estás de vacaciones. Y que generalmente tú siempre estás de viaje. No. Aquí estamos todos en una ardua discusión con el señor Anderson Boscán, que te voy a trasladar a ti la pregunta. ¿Quién crees que la tiene más fácil en esta discusión entre la Corte Constitucional y en esta guerra, no discusión ya, en esta guerra abierta entre la Corte Constitucional y el Gobierno Nacional? Pero es que no estamos tomando en cuenta, y buenos días a nuestra audiencia, el pequeño gran detalle de que aún las preguntas Todavía no son van oficiales. a la consulta, Claro. ni son oficiales, porque varias de aquellas que han sido anunciadas por el presidente ya cuentan con pronunciamientos previos en la Corte en cuanto al procedimiento a seguir. No todo puede ser convocado de manera automática por el presidente a una consulta o a un referendo, sino que hay algunas cuestiones que deberán primero pasar por el filtro de la Asamblea Nacional para, en el eventual caso de ser aprobadas, ser ratificadas o rechazadas por los ciudadanos. De las 7 preguntas planteadas, una es cierta, la primera, porque ya la Asamblea Nacional debatió y aprobó el tema de la instalación de bases extranjeras dentro de los mecanismos de cooperación internacional para la inseguridad en nuestro país. La segunda pregunta, la del financiamiento público a los partidos políticos, salvo que ya sepamos el resultado de la votación, lo que es altamente probable con nuestra Asamblea Nacional, podrá ser incluida, pero hasta que eso no pase, hasta esa pregunta termina siendo una aventura en definitiva. Las 7 preguntas que mandó ayer el presidente en sí, claro, solamente son un tuit en este momento. Y ya enviará, dijo Sayeda Rovira, a la Corte Constitucional en esta semana. ¿Ya mandaron la de la castración química? No, eso te iba a decir. Se le cayó la pregunta. Eso te iba a decir. De estas preguntas, de estas 7 preguntas que tiene el tuit del presidente, ¿cuáles tú crees que sí podrían ser viables? Mira, yo incluso creo que algunas deberían ser incluidas y por alguna extraña razón se le han caído al gobierno nacional. ¿Por qué no incluye una pregunta para deshacer la metida de mano a la justicia de la consulta de Correa del 2011? ¿Por qué no cambiamos el Consejo de la Judicatura? Porque ahora es conveniente, porque ahora estamos en una renovación que podría resultar favorable para los intereses políticos de turno. ¿Por qué no hacemos esa pregunta? Yo creo que en este momento es oportuno el que se pueda aprovechar la plata que se invertirá, porque es un hecho que habrá consulta, no sabemos el contenido, para que la mayor cantidad de cuestiones que tengan relación con el fortalecimiento de la democracia, la institucionalidad, sean incluidas como corresponde. Si es que hay otras que en el camino deberán ser presentadas a la Asamblea Nacional para su discusión, su aprobación y posterior referendo, creo que deberían hacérselo ya, ¿no? No vaya a ser que más bien conociendo también el resultado de antemano, lancen estas preguntas y le entreguen a la Corte para que cuando la Corte emita su dictamen y diga esto sí, esto no, tensemos más la situación y terminemos poniéndole, no sé, pues a la Corte con un grupo de gente con palos y piedras como sucedió en el Tribunal Supremo Electoral cuando la constituyente de Correa en el 2006-2007. Ahora, en esta discusión de importa el que pregunta en el caso de la consulta de Daniel Noboa que se viene para diciembre y la Corte también lo lejana que está con la gente, el discurso del gobierno, la Corte te está cortando la defensa. ¿En realidad tú crees que en esta pelea la Corte tiene más de perder? O de alguna forma, mira, ayer me estaba pasando, la gente en sus comentarios también dice no está tan en contra de la Corte Constitucional. Mira, yo creo que no vamos a hablar de quién tiene las de perder, sino de quién tiene las de ganar. El gobierno nacional, con su tremendo aparato de propaganda, con todos los medios de comunicación que ya están de su lado, con pauta o sin pauta, con todos los espacios de opinión en los cuales manejan a discreción hasta las listas de invitados, sin duda tiene las de ganar frente a una corte que además no aterriza a la ciudadanía en general, sino que se queda en el debate de los abogados o de espacios como este. Así que sin duda el gobierno nacional en ese escenario tiene todas las de ganar en una guerra contra la Corte, porque bastaría en este momento ver qué suspendieron y por qué suspendieron
para darnos cuenta con claridad las razones por las que la Corte ha actuado como ha actuado. No se trata, como nos hicieron creer en una rueda de prensa, que con un boletín se han suspendido las normas, porque si tuviéramos un poquito de sensatez, veríamos que a continuación del boletín están los enlaces a los 4 autos, las decisiones que tomó la Corte Constitucional, donde está muy bien fundamentado, por ejemplo, por qué han suspendido el tema de los indultos anticipados. Ok, voy a pasar con Anderson Boscan y después regresamos por acá por otros temas. Don Mauricio Alarcón, qué gusto tenerlo aquí. Usted que solamente está por los grandes canales de televisión aceptando entrevistas, de vez en cuando aceptándonos a nosotros, los humildes servidores del periodismo. Gracias por esa deferencia, don Mauri. Siempre un gusto. Oye, Mauri, esto último que decías es parte de mi discusión con la DOMS, que es la gente valorará a la Corte, porque la Corte, claro, goza de muy buena salud reputacional entre nosotros, los periodistas, yo diría que entre los abogados, la mayoría, incluso entre sus pares internacionales. Así es. La Corte es de lo más prestigioso y mejor que tenemos. Pero ¿será la Corte bien vista, no sé, en las discusiones comunes y corrientes de los ecuatorianos? ¿Crees que un ecuatoriano querrá defender la independencia de la Corte? ¿Está eso dentro de sus intereses? Yo creo, Anderson, que si vamos a limitar la discusión a ese Olimpo de gente que cree que las decisiones deben quedarse solo a cierto nivel, de nuevo, la batalla está perdida. Es vital que tanto la Corte como quienes creemos en ella, independientemente de que compartamos o no sus decisiones, podamos comunicar con claridad a la ciudadanía por qué es importante y por qué hoy, ayer y anteayer, me refiero a los gobiernos, ha sido un dique de contención de las pretensiones anticonstitucionales, tanto de ejecutivos como de legislativos de periodos anteriores incluso. Mira qué extraño es que el señor que está afuera del país y que ha sido sentenciado y que está generando un cataclismo al interior de su organización política, diga que hay que votar no en 6 de las 7 preguntas si es que estas se concretan, excepto, y en la única que coincide, en la de la Corte Constitucional. ¿Será acaso para ponerle porque, más picante, Mauri, pero mira, ¿será acaso, Anderson, Correa, porque Noboa la Corte... y Nebot? Mira, tú dices, ¿será acaso porque la Corte ya rechazó algunas pretensiones de acciones en su seno a propósito de los juicios contra Jorge Glass o contra el mismo Rafael Correa? ¿Será por eso que ahora la Corte no le sienta bien, en este caso al expresidente? Porque antes, recuerdo que hasta nosotros le llamábamos, recordarás tú, la Corte del Emperador. La Corte cervecera. No, favor. Bueno, la cervecera era por la corrupción, pero era la Corte del Emperador. Nebot planteó hace 3 o 4 años la necesidad de que hubiese juicio político a la Corte Constitucional. Eso pone en 3 los liderazgos políticos relevantes de este país que mira a la Corte con malos ojos, y eso me hace a mí mirarla con buenos ojos a la Corte. Vamos a intentar hacer algo. Ayúdame a explicarle a alguien que no ha estado siguiendo lo que la Corte hace, ¿qué es lo bueno que ha hecho la Corte o por qué la miras con buenos ojos? Voy a tomar el ejemplo de ese nefasto video que presentaron ustedes hace pocos minutos. En este país, respecto de cualquier ciudadano, hay una garantía que se conoce como presunción de inocencia. Sí, para los nefastos miembros de grupos de delincuencia organizada, como para Doménica Vivanco en caso de que se meta en un lío. Mientras no haya una decisión de autoridad que diga de forma firme y definitiva que tú eres culpable, hasta ese momento sigues gozando de la presunción de inocencia. Segunda cuestión. Es una facultad del presidente de la República hoy establecida en la Constitución la de emitir indultos, perdonar a quienes han sido condenados por el cometimiento de un delito. ¿Tú puedes perdonar de manera anticipada algo que todavía no se resuelve? Definitivamente no, porque hasta el último momento tú tienes la posibilidad
de ser declarado inocente. La figura del indulto, que no es un invento ni del doctor Ollarte, a quien has mencionado, ni de Mauricio Alarcón, ni de Anderson Boscan, existe desde hace mucho, mucho tiempo, no solo en Ecuador, sino en el mundo entero. Y es una figura que tiene la autoridad para perdonar de manera extraordinaria y bajo ciertas circunstancias a quienes han sido condenados por el cometimiento de un delito. El indulto no puede ser anticipado. ¿Por qué la Corte Constitucional? Precisamente en estos autos que ha emitido, me refiero particularmente al de esta ley, ha dicho que esa disposición tiene que ser suspendida porque hasta el último momento, si no hay una sentencia definitiva, todas las personas gozan de presunción de inocencia. Así de simple. ¿Por qué tenemos que satanizarle a la Corte por observar cuestiones como estas? Y podríamos acá quedarnos una hora u hora y media revisando todo lo que la Corte ha dicho ya de manera temporal, que no es un pronunciamiento de fondo, Anderson, pero creo que es fundamental que empecemos a desmitificar ciertas cuestiones que en el lenguaje político pueden ser muy manipuladas. Ahora, alguien está viendo la entrevista y dice, a ver, doctor Mauricio Alarcón, usted viene acá toda la vida a hablarnos de ciudadanía y democracia. Y dentro de las cosas que suele mencionar usted, dice pesos y contrapesos. Ahora viene alguien a proponer un contrapeso para un peso, es decir, un juicio político para una Corte Constitucional, y todo el mundo salta. ¿Por qué la Corte debería de ser la única institución en este país que no es sujeto de control de nadie, que nadie la puede tocar? A ver, control penal, no, separemos. Cuidado los términos, Anderson. Las personas penalmente son responsables. Porque dijiste control penal. Solo aclaro. Perdón, si dije penal, no creo, tal vez pronuncié mal. Pero ¿por qué no tiene que tener control político la Corte Constitucional? O sea, ¿qué la hace intocable? Mira, en una democracia y en una república hay un sistema de pesos y contrapesos. Si bien es cierto que nuestra Corte Constitucional, por la forma en la que está concebida la institucionalidad en la Constitución, ni siquiera forma parte de la función judicial, el sistema de pesos y contrapesos funciona de la siguiente manera. Si usted, elector, decide, como decidió en febrero pasado, darle el poder político en 2 de las 3 funciones principales a una misma organización, es fundamental que la tercera se mantenga independiente precisamente para contrapesar lo que políticamente van a ser las otras 2. Me refiero, por supuesto, a la función judicial. Pero si vemos el tema de la Corte Constitucional, es aún mayor. Podemos de nuevo criticar la forma en que está concebida la institucionalidad ecuatoriana, pero la Corte Constitucional, incluso mediante la acción extraordinaria de protección, está en capacidad de revisar cierto tipo de decisiones cuando violan derechos fundamentales de la propia función judicial. Es decir, si fallan los pesos y contrapesos habituales de las 3 funciones del Estado, tenemos la posibilidad de un contrapeso adicional que lo que busca es la plena garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. El discurso de es garantista, es progresista, dejémoslo para quienes ven esto como un asunto ideológico, pero en cualquier república democrática civilizada hay un sistema independiente de control constitucional que no depende de los actores políticos. Hoy, y voy a citar el ejemplo más cercano, aunque a algunos probablemente incomode, mira lo del Salvador. En 2021, ¿qué fue lo primero que hizo Nayib Bukele al tomar el control del Congreso Nacional? Echar abajo la Sala de lo Constitucional. ¿Para qué? Para que hoy, que en un trámite express y de una forma bastante anómala, aprueben la reelección indefinida, eliminen la segunda vuelta y en definitiva le entreguen el poder hasta la muerte del titular a quien hoy gobierna dicho país, la Sala de lo Constitucional diga, pues muy bien, no nos queda otra cosa que acatar. Por eso es que es vital, en este caso, una justicia constitucional independiente. Ok, vuelvo con la DOMS. Ahora, para terminar este ejercicio que proponía Anderson, alguien nos está viendo y tal vez se entienda mejor si le decimos qué pasa si la Corte Constitucional termina siendo sujeto de un juicio político, de un control político, que no es lo que pasa en este momento. ¿Usted está viendo lo que pasa con el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Usted está viendo lo que pasa con el Consejo de la Judicatura?
Usted está viendo lo que pasa con el Tribunal Contencioso Electoral. Eso es lo que pasa cuando las instituciones quedan a merced de los intereses políticos particulares. Para garantizar su supervivencia, están dispuestos a aceptar cualquier cosa, por el temor a la destitución, por el temor a la censura, porque además no nos olvidemos que la consecuencia de un juicio político no es solo que te dan una patada y te mandan a tu casa, sino que 2 años después tampoco puedes hacer nada, particularmente en el sector público. Si tú lo que generas en este caso es un sistema de control político contra la última institución independiente que contrapesa al resto de poderes políticos, lo que vas a generar es un grupo de personas que estén simplemente pendientes de cómo negociar o de cómo hacer política para evitar ser enviados a sus casas. Por eso, en la constituyente, independientemente de que 1001 cosas discrepamos con nuestra constitución vigente, se estableció que este último reducto de institucionalidad, que lo que busca es contrapesar a los poderes políticos, no sea sujeto de control político. Esa es la razón principal. Mira lo que está pasando, cosas tan absurdas, aunque nos digan que el juicio político es una institución válida, por supuesto que lo es al interior de la Asamblea Nacional. Lo mencioné ayer en un espacio de diálogo que tuvimos. ¿Han leído ustedes el caso, porque ya es formalmente hasta aceptado a trámite, del juicio político contra el miembro del Consejo de Participación Ciudadana, Gonzalo Albán? Uno inicia un proceso de juicio político contra una autoridad por incumplimiento de funciones. Es decir, si yo fuera legislador, inicio una acción de ese tipo contra Gonzalo Albán porque incumplió las funciones que como miembro del Consejo de Participación Ciudadana le correspondían. Estamos frente a un proceso de fiscalización y juicio político por algo que hizo respecto del señor Albán el Tribunal Contencioso Electoral. Y en lugar de nosotros, no sé, pues procesar en la Asamblea políticamente al CNE o al Contencioso Electoral, nos vamos contra el señor Albán. ¿No les parece que por ahí tal vez haya también algún intento de mover fichas políticas? Yo creo que hay que estar atentos de este tipo de cuestiones que no hacen sino ratificar la importancia de mantener vivo el último reducto de institucionalidad independiente que le queda al país. Puedo yo discrepar, Dome, y me imagino que tú también lo haces, con miembros de la Corte, con los que hoy están y con los que estuvieron antes. Podemos discrepar con algunas decisiones, podemos, como en muchos casos ha pasado, criticar su posición hasta un tanto activista en materia de derechos. Pero esa Corte ha sido fundamental, por ejemplo, para echar abajo en su momento la reelección indefinida que en el año 2015 fue aprobada inconstitucionalmente por la Asamblea Nacional. Así es que ese tipo de cuestiones son las que hoy convenientemente se guardan en el cajón y se olvidan. Ha sido la Corte la que nos ha salvado de varios desastres políticos. De muchas cosas. ¿Cómo cuáles? Te estoy mencionando en un caso. Mira el de lo que hizo la Asamblea, y no fue el único caso en 2015. Acuérdate tú que varias cuestiones fueron cambiadas en la Constitución. Primer detalle, por ejemplo, ese. Segundo, independientemente, digo, de que nos guste o no nos guste, ha resuelto cuestiones vinculadas, por ejemplo, a arbitrajes internacionales. ¿Tan preocupados no están ustedes, por ejemplo, de los temas del caso Isaías, de la devolución esa millonaria que se tenía que hacer a los hermanos de Isaías? Fue la Corte la que se pronunció respecto de esa decisión, en teoría, inconstitucional e indebida por parte de unos jueces de la provincia del Guayas. Ahí está la Corte Constitucional. No nos quedemos solo con las polémicas de si matrimonio igualitario o no matrimonio igualitario, o aborto por violación y no aborto por violación. El que sea un dique de contención al poder político del momento, el que sea un filtro para que las instituciones en algo al menos respeten nuestra norma principal, creo que ya le da a esa Corte una posición en la que al menos quienes creemos en ella tenemos que trabajar en su defensa en medio de esta guerra que indiscutiblemente ha empezado. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias, Mauri, por estar aquí con nosotros, del análisis siempre importante, interesante de Mauricio. En esta ocasión hemos hablado solo de la Corte Constitucional y esta pelea que tiene con el gobierno nacional.